Adelante, Mariana. Buenas noches a todas y todos, a todas. Hoy estamos aquí transmitiendo en la coordinación de barrios, pueblos y colonias de Xochimilco. Estamos en el tema del neocolonialismo y el Tren Maya. Y tenemos invitados que son Santi Silencio, que habla sobre justicia para el pueblo de México. A Ángel Zulup, del Centro Comunitario Huitzil, Balam, concejal del CNI. Y está Alika Santiago, integrante del colectivo Kuslumil, me cuesta trabajo hablar un poquito estas palabras. Y está con nosotros Ever Buck, integrante del colectivo de semillas Mush Canan Li. Ellos van a platicar con nosotros las experiencias a nivel zona centro y nacional de nuestro país, compartir lo que es el problema o el megaproyecto Tren Maya. Buenas tardes, compañeros. Gracias, buenas tardes. Me gustaría que ustedes nos dieran el antecedente del Tren Maya en este gobierno y cómo empezó a lo largo desde Peña Nieto hasta ahorita en estos momentos. Por favor, le cedo la palabra a la compañera Alika Santiago. Bueno, ¿me escuchan? Hola. Repite la pregunta, por favor, como que no se escuchó muy bien. Claro que sí. Nos gustaría que nos dieran o nos dijeran los antecedentes la cuarta transformación empezó este proyecto que se empieza a plantear como uno de los principales proyectos de ese nuevo gobierno, ha ido, nos estoy enterando a partir de medios, sobre todo de redes sociales, donde Fonatur, como principal institución del Estado, que empieza a promover un proyecto sobre todo impulsando un desarrollo económico para la península, ¿no? En particular, sin embargo, nos ha parecido que este proyecto, desde sus inicios, ha carecido de una información realmente clara, amplia, sobre lo que va a representar para los territorios, sobre todo aquí en la península. Entonces, este anuncio del proyecto Tren Maya ha sido usado sobre todo como un proyecto con alcance político de querer reordenar la península para impulsar proyectos en particular del turismo, ¿no? Entonces, ese anuncio se ha hecho sobre todo en el año pasado, a finales del año pasado, cuando empiezan a plantearse ya cuestiones de consultas, ¿no? Y bueno, que también es otro de los temas importantes que valdría la pena poder analizar y revisar lo que ha significado, ¿no? Pero de arranque, el anuncio de este proyecto ha sido a través de las instancias de Fonatur principalmente, y pues con una limitación en cuanto a los impactos que esto va a representar para la península. Ha sido un proyecto más planteado desde
desde un reordenamiento territorial, desde un proyecto que va a condicionar otras series de necesidades, ¿no? que los pueblos tienen acá, y que todo ha estado muy ligado desde que se anunció que si el proyecto Tren Maya va, eso va a implicar que otros proyectos de necesidades básicas también van a empezar a llevarse a cabo. Entonces me parece que este proyecto de alguna manera busca sobre todo condicionar, busca imponer pues qué cosas el Estado le interesa, y de eso es bien importante, ¿no? Está ocurriendo en algunas zonas de Yucatán y también de Campeche y Quintana Roo la especulación de tierras, ¿no? Donde ya hay ya algunos compas, ¿no? de estas otros estados nos han ido señalando, ¿no? Cómo los despojos han ido incrementando, cómo incluso los otros proyectos que son parte también de este gran proyecto del Tren Maya, que son las eólicas, que son las fotovoltaicas, que también están posicionándose, ¿no? Que tiene que ver con este mismo proyecto, ¿no? Nos hemos ido enterando también del tema del crimen organizado, cómo también va avanzando, ¿no? Cómo hemos mirado ya zonas como Carrillo Puerto, como Tulum, como incluso Bacalar, ¿no? Que eran zonas donde el tema de la violencia no estaba con estos niveles que ahora vivimos, ¿no? De asesinatos, ¿no? Entonces nos parece que eso es un poco preocupante, porque desde este anuncio de este proyecto ha ido detonando como un conjunto de problemas en los diferentes territorios, y que se ha vuelto común, pues, ¿no? Por lo menos en esos 3 estados. La especulación de las tierras, ¿te refieres en el sentido de la cuestión ejidatal y comunal? Yo sé que las quieren comprar o los engañan, que van a ser socios de estos proyectos. Ustedes nos pueden decir cómo están pasando esta situación más profundamente. Pues mira, yo creo que en diferentes niveles se está dando el tema de la especulación. Hablamos de algunas, desde el trazo que se ha hecho de la posible ruta donde va a pasar el Tren Maya. Hay terrenos, ¿no? Tierras que son ejidales, donde Fonatur ha tenido un acercamiento con ejidos para tratar de llegar a ciertos acuerdos a través de hacerlos parte, ¿no? Que es una manera de llamarles socios, ¿no? Esta manera de querer involucrarlos para dividir de alguna manera lo que ellos señalan como los beneficios, ha sido como parte de una estrategia, me parece, pues muy pensada en términos de querer acapararse de las tierras de los ejidos, ¿no? Pero además, esta manera en cómo lo quieren hacer es señalando de que si son parte de los ejidatarios de este proyecto, pues estarían como donando esas tierras, ¿no? Cediendo estas tierras, pero nunca se les ha informado sobre las implicaciones que va a tener para los ejidatarios, es decir, ¿no? Desde cómo se empieza a medir el término de ganancia, ¿no? Y de beneficio para los ejidatarios. Eso no se dice, ¿no? Solamente se dice que serían socios dentro de este proyecto, ¿no? Entonces me parece que esa es una estrategia donde se busca, ¿no? Disfrazar una manera de despojar y de robar tierras a los ejidatarios. Y otras formas de cómo se está especulando son que los terrenos donde antes costaban, digamos, ¿no? 80,000 pesos un terreno de 50 por 50 metros cuadrados, ahora esos terrenos hablamos que tienen un precio de 800,000 pesos o hasta 1,000,000, ¿no? Entonces, eso ha sido como cosas que han ido detonando, o incluso terrenos que estaban en conflicto, ¿no?
o donde el mismo Estado los había vendido en algún momento, hoy el Estado está tratando de recuperarlos para volver a venderlos, ¿no? A precios pues, sumamente elevados. Entonces, la gente todavía que tienen estos terrenos cerca de estos trazos, pues también están siendo transgredidos mediante una violación sistemática, ya sea por el crimen organizado o ya sea por el mismo Estado de estar presionándolos para estar pagando más impuestos, ¿no? Que es una manera de decirles, pues, ustedes ya no pueden estar acá, ¿no? Entonces me parece que son como diferentes maneras, estrategias que se están llevando a cabo para ir apropiándose de las tierras. Okay. Bueno, me gustaría también preguntarle, la compañera Lika, si nos puede también pues contestar un poquito más sobre este tema y ahondar ella contigo en ese sentido de las tierras o en el sentido de las promesas que les hace el Estado de que es meramente turístico este asunto. Sí, pues hola, buenas noches. Sumaría a lo que dice Ever, me parece, pues han habido también muchos casos que hemos visto del año pasado, antepasado a la fecha, que tiene que ver con una serie de invasiones, ¿no? De terrenos ejidales, ¿no? Que al menos en esta región no habíamos visto, ¿no? Y muchos más conflictos que tienen que ver con los terrenos. Están llegando muchas personas a la zona rural, ¿no? Para empezar a ofertar o comprar, ¿no? Terrenos. Y hemos escuchado, sobre todo en la zona de Campeche, en Calakmul, ¿no? De cómo a nivel de los ejidos llegan empresarios con proyectos turísticos, ¿no? Donde ofrecen a las asambleas ejidales cantidades fuertes de dinero para asociarse, ¿no? Por cierta cantidad de hectáreas, iniciar proyectos turísticos, ¿no? Alternativos. Y entonces sí hay una serie de actores y que están llegando a las comunidades, ¿no? Y que giran en torno al tema de tren, ¿no? Entonces, nos parece a nosotros, nos llama mucho la atención todo esto que está pasando, ¿no? Y también, pues, toda esta, pues, finalmente desinformación que hay al respecto, ¿no? Porque finalmente ya Ever te dijo, seguramente las demás compañeras te dirán, ¿no? Cómo con este gobierno, ¿no? Han llegado dando información muy precaria a las comunidades. De hecho, pues las comunidades creo que saben muy poco, ¿no? Del tren, o se les dice en estos ejercicios que le han llamado consultas, ¿no? Llamadas consultas, donde más que hablar del tren, ¿no? Y todo lo que implica, se viene y se habla de, la gente habla de lo que necesita, ¿no? O se les pregunta qué es lo que quieren, y entonces esa necesidad de la gente se superita al tren, ¿no? O sea, bueno, si hacemos el tren, esto va a cambiar, van a tener mejores condiciones, más trabajos, ¿no? Todo este trabajo gira obviamente alrededor de toda esta industria de hotelera y turismo y demás. Y entonces sí eso es lo que se ha venido dando, ¿no? Y bueno, ahorita momento hay mucha gente también que aún desinformada, tampoco ve como, confía mucho en el proyecto en términos de que dice, bueno, no confiamos en el beneficio de un proyecto así porque primero no lo queremos, ¿no? Y en otros sentidos, pues históricamente hemos visto que el Estado, por ejemplo, en nuestro caso Quintana Roo, ¿no? Que tiene el desarrollo turístico, pues no nos ha beneficiado nada toda la inversión que se ha hecho en la zona norte o
o la que se está haciendo en el centro o sur, ¿no? Por el contrario, ¿no? Ha sido un ejercicio muchas veces pues, de despojo. Entonces, hay muchas dudas al respecto y me parece, pensando en el momento que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ante esta pues crisis de salud, ¿no? Pues nada más revisar, ¿no?, lo que está pasando ahorita en términos, el mismo gobierno señaló hace unos días, ¿no?, que el estado de Quintana Roo ha sido el estado donde han habido muchas más despidos, creo que 65,000 despidos del sector hotelero y restaurantero, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo que quieren impulsar, ¿no? De estos, iniciativa privada, este desarrollo que parece ser la opción, ¿no? Pero que en momentos como estos, que son muy críticos, ¿no?, son los que dan la espalda a toda la población, ¿no?, a todos los trabajadores que los despiden, y que, bueno, no se resuelve. No hay ahorita todo un tema de retorno a las comunidades, porque la mayoría de la gente que trabaja en la zona norte, en la Riviera Maya, pues es gente de todos lados del país, ¿no? No solamente de aquí del sur, ¿no? Pero entonces creo que esto que pasa ahora, ¿no?, también nos hace pensar, y creo que nos da muchos más argumentos de si este es el desarrollo, que se impulsa, pues realmente responde, y sobre todo en momentos como estos, ¿no?, de emergencia. Claro, pues sí, es algo grave en el sentido de la cuestión pues no tenemos las prioridades más importantes alimentarias, ¿verdad? Se quedan desempleados. Bueno, también me gustaría preguntarle al compañero Ángel acerca de la cuestión cultural, en qué, según ellos dicen que favorece, y ustedes también nos podrían explicar en qué daña este proyecto culturalmente, Ángel. Sí. Hola, muy buenas noches, un saludo desde Felipe Carrillo Puerto. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, Ángel. Bueno, sí te escuchamos. Les saludo con mucho gusto desde el territorio maya, en el centro del estado de Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto. Y pues este megaproyecto mal llamado Maya es un proyecto neoliberal, es un proyecto que sirve a los intereses del gran capital y que no es para el beneficio de las comunidades mayas, para el beneficio del pueblo maya, que nos encontramos en todo este territorio, que va desde Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Es como hace un momentito me mencionó Alika, es un proyecto impuesto, es un proyecto que no surge de estas comunidades. Es un proyecto que se impone violentando los derechos de nuestros pueblos, violentando los derechos de los pueblos originarios. Es un proyecto de despojo, no nada más de despojo territorial, esto es el despojo de nuestros montes sagrados, el despojo de nuestros cenotes, el despojo de nuestros mares, todo ese despojo territorial que sistemáticamente el sistema ha venido realizando en el territorio maya. Y este proyecto no solamente representa un despojo territorial, sino que representa también un despojo de nuestra identidad cultural como pueblo maya. Lo que está en grave riesgo, además de toda la cuestión del medio ambiente, que ya Shanti te comentará un poquito más ampliamente, todo lo que está en riesgo también es lo que somos como pueblo. Está en riesgo nuestra propia lengua, nuestra propia organización comunitaria, todo lo que como comunidades mayas somos. ¿Y por qué está en riesgo? Porque esta política de apuntalamiento del turismo masivo en toda la región tiene que ver con la mercantilización de la cultura. Lo que se vende es la cultura maya. Y lo hemos visto con todo lo que ha sucedido en el norte del estado de Quintana Roo, con todo este centro turístico que va desde Cancún, la Riviera Maya y ahora Tulum. Y hemos visto cómo lo que para nuestro pueblo ha significado,
ha sido precisamente la venta de nuestra cultura, la mercantilización de nuestra cultura. Toda esa región denominada Maya, como la propia Riviera Maya, no es más que una serie de proyectos que despojan a nuestros pueblos y por otra parte enriquecen a todo este conjunto de megaempresas turísticas, inmobiliarias, de energía, etcétera. Entonces, la experiencia que tenemos en el estado de Quintana Roo, ahora justamente con el aniversario número 50 de Cancún, que se celebra justamente en este mes de abril, 50 años de un proyecto que ha sido un proyecto de despojo, que ha sido un proyecto depredador, que ha sido un proyecto colonizador, en el que el pueblo maya únicamente forma parte de ese escenario para los turistas y somos la mano de obra barata, somos quienes estamos viviendo una situación colonizante de semiesclavitud en los trabajos que se ofrecen en esta zona turística y que ahora con toda esta situación que estamos viviendo en medio de la pandemia, nos damos cuenta cómo el hecho de depender del turismo, cómo el hecho de que nuestro estado dependa del turismo, nos ha alejado como pueblos de nuestras prácticas culturales de autosubsistencia, de autoconsumo, de autoproducción, como es la milpa maya. Ahí es donde está ese grave riesgo. La milpa maya, que es la forma de sembrar tradicional de las comunidades mayas, está desapareciendo. Ya lo hemos visto con la gran cantidad de jóvenes, de hombres y de mujeres que salen de sus pueblos, que se van a trabajar a la zona turística, a la Riviera Maya, y que dejan a un lado la milpa, ¿no? Y todo este proceso de abandono de la milpa no es porque los jóvenes o la gente de la comunidad quiera hacerlo necesariamente, sino ha sido parte de un proceso en el que las políticas públicas pues ha favorecido el crecimiento de la industria turística y ha despreciado por una parte toda la producción autónoma de los pueblos mayas. Entonces, como te decía, lo que está en grave riesgo es lo que somos como pueblo. Si se apuntala el turismo masivo con todos estos polos de desarrollo que se pretenden a lo largo de las 17 estaciones, se construyen estas nuevas ciudades, si se incrementa el número de turistas en Bacalar, en Mahahual, en otras partes de la península como es Calakmul, y se multiplica pues toda esta cuestión inmobiliaria, toda esta cuestión de desarrollo y de urbanización, con el modelo que nos están imponiendo, pues nuestras comunidades, nuestros pueblos, pues tienden a desaparecer. Desaparece la milpa y con ello desaparece toda la ritualidad que hay en torno a la milpa, toda la espiritualidad que gira en torno a los rituales que tienen que ver con la tierra y con el cultivo de la milpa maya. Entonces, lo que nosotros observamos es que este proyecto tendría un impacto muy profundo en todo el territorio, no solamente para las comunidades mayas, sino también pues para toda la gente que está en los centros urbanos. El crecimiento de la delincuencia organizada, el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de toda esta descomposición social que viene junto con ese modelo de desarrollo, no es el que nosotros queremos como pueblo, ¿no? Entonces, este es parte de los riesgos que conlleva el llamado Tren Maya, que como bien mencionaban mis compañeros, no se trata únicamente de un tren, no se trata únicamente de un proyecto de transporte turístico o de carga, sino más bien se trata de un proyecto que va a articular una serie de proyectos inmobiliarios, de energía, agroindustriales y por supuesto turísticos en este territorio en el que pues están puestos los ojos por la gran riqueza que representa para el interés de las megaempresas para poder invertir, para poder continuar con este saqueo hacia las comunidades. Gracias. Pues sí, desgraciadamente nos han vendido que el progreso y el desarrollo es este tipo de megaproyectos
este tipo de desarrollos de cemento, ¿verdad? De turismo, de minas, de seguir expropiando el petróleo, seguir talando árboles, toda esta situación. Desgraciadamente, en estas cosas de gravedad y que estamos pasando con la cuestión de salud, pues no hay una autonomía o no hay una soberanía alimentaria, que es donde, pues como dices, compañero Ángel, es donde se pierde la milpa. También me gustaría preguntarle a la compañera Chanti sobre la cuestión, el impacto ecológico en toda la cuestión de la Riviera Maya, en qué tanto afecta en el agua, en la selva, todo esto, el famoso Tren Maya. Adelante, gracias, compañera. buenas noches. Buenas noches, gracias, compañera. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, antes me gustaría regresar un poquito a la pregunta inicial sobre de dónde surge esta historia del tren, para después entrar al tema de impactos ambientales. Me parece muy importante el análisis que tenemos que hacer de la historia de los trenes en México y bajo qué coyuntura se han construido, ¿no? Empezando en la época del Porfiriato, lo que pasó con el tren que había aquí en la península es que era de uso exclusivo para transportación del enequén y de los esclavos que trabajaban en todas estas haciendas productoras de nequén. Después de los pocos trenes que sobrevivieron en el norte, pues ahora fueron privatizados y ahora solamente sirven para el turismo y es carísimo viajar en ellos. Y ahora que viene el Tren Maya, a mí me parece que es solamente la perpetuación del tren transpeninsular que quería hacer Peña Nieto y que se cancela este proyecto en el 2015 precisamente por el sobregiro en el presupuesto que tenía era para la nación, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, hablando en temas de impacto ambiental, pues para empezar, la comunidad científica experta en temas de impacto ambiental no ha podido hacer un análisis robusto sobre qué implicaciones tendrá esto. Todas han sido indagatorias precisamente porque no existe y no sabemos si existirá un documento rector que hable de todos los impactos que tiene este tren. Por lo general, se estaba planteando en alguna de las supuestas asambleas de consulta que se hicieron en noviembre y diciembre. Recuerdo que la gente de Fonatur y otras instituciones hablaban de dividir el análisis de impacto ambiental por zonas. Entonces, al dividir el análisis de impacto, estamos perdiendo todo este impacto acumulativo de todo el territorio, ¿no? Entonces, para empezar, no deberían de empezar a fragmentar los estudios de impacto ambiental por zonas, sino hacer uno completo. El otro es que no se está percibiendo mucho los impactos de los nodos poblacionales. Cuando tú hablas con la mayoría de la gente de las comunidades, ellos no tienen idea de qué van a hacer los nodos poblacionales. Ellos creen que solo van a ser las vías del tren, el tren, y pues sí, por ahí una estacioncita para abordarlo y demás, pero no están enterados de la existencia de este nuevo reordenamiento territorial que implica la construcción de nuevas ciudades, ¿no? Entonces, el impacto que más nos debería de preocupar, más allá de que si pasan las vías y pasan la fauna y los atropellan y sí que es un impacto, bueno, pensemos en el impacto que van a generar todas estas ciudades. Cuando todavía no hemos ni siquiera resuelto todos los problemas actuales que tenemos en la península, en temas de contaminación del agua, somos el primer lugar en pérdida de forestal a nivel nacional, sobre todo Quintana Roo. En temas de manejo de residuos sólidos, tampoco hay planes de un manejo adecuado de residuos sólidos.
la historia de la inexistencia del drenaje en toda la península es realmente lamentable. Estamos perdiendo la reserva de agua más importante que le queda al país por la falta de drenaje, y por supuesto también tiene mucho que ver la agroindustria, con todo este cambio de uso de suelo que genera, y con la contaminación de agua también que se genera por el uso de agrotóxicos. Entonces, yo en ningún momento en el discurso de los promoventes de este megaproyecto he escuchado cómo vamos a resolver los impactos que ya existen para que cuando crezcan y lleguen estas nuevas megaciudades, que serían megaciudades a comparación de los centros poblacionales que ya existimos, ¿cómo lo hacemos? No hay drenaje. Por ejemplo, la laguna de Bacalar está cambiando su composición físico-química y de calidad del agua porque no hay drenaje, porque los residuos, todo el agua residual termina directo en la laguna, ¿no? Igual con los cenotes aquí en Yucatán, con el tema de las granjas de los puercos y pollos, también toda esa agua se está contaminando con los desechos. Entonces, no hay un plan ni siquiera para resolver los problemas que ya existen. Hay algunas sugerencias, pero ninguno se está ejecutando. Yo no he visto en ninguna parte del desglose del presupuesto en dónde está solucionar esta problemática para que cuando llegue un impacto mayor de estas nuevas ciudades, pues se puedan amortiguar adecuadamente, ¿no? Y bueno, entre estas, escucho, luego, perdón por usar esta palabra, pero comentarios tan estúpidos de Andrés Manuel, como decir que el tren puede ser subterráneo en Mérida, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta que este compa no tiene ni idea de cómo es el suelo siquiera de la península de Yucatán, de las características tan específicas que tiene este territorio en su sistema natural, pues, ¿no? Claro, qué triste, ¿verdad? Es una situación que se está dando en no conocer, pues, el suelo de nuestro país realmente. Y bueno, que él mismo ha hecho cuestiones garrafales con su propio estado, ¿verdad? Tabasco, por ejemplo, con las Dos Bocas, acabando los manglares, ¿no? Pues también quisiera preguntarles cómo se han organizado ante el Tren Maya. ¿Qué es lo que sigue después de esta pandemia, de este lapso de descanso forzoso, para seguir combatiendo este megaproyecto? Si gusta alguno de ustedes contestarme, por favor. Bueno, hola. Sí, bueno, hola, aquí estoy. Bueno, pues digo una parte y les doy la palabra a mis compañeros. Pues obviamente esta circunstancia cambia todo el plan, ¿no? Teníamos por ahí un par de encuentros planeados precisamente para seguir pensándonos en nuevas estrategias de defensa del territorio, que se han tenido que aplazar un poco, y pues la defensa del territorio no para aunque estemos en cuarentena, ¿no? Sigue habiendo cambio de uso de suelo en el territorio, sigue habiendo despojo, sigue en pie todavía estos proyectos. A mí me parece completamente absurdo que después de la emergencia de salud y económica que va a traer después de esta crisis de salud, obviamente en la que apenas estamos empezando, a mí lo que más me preocupa es la económica. ¿Qué va a pasar después? De verdad, después de esta desestabilización en la economía, Andrés Manuel sigue en pie con sus megaproyectos, cuando debería empezar a reestructurar pues el Plan Nacional de Economía, ¿no? Y pensar en utilizar estos recursos con los que se van a hacer el Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía, en amortiguar la crisis que se viene, ¿no?
muchas de las producciones aquí de los apicultores, de los milperos, pues se van a ver afectadas, ¿no? Al momento de comercializar, porque, y todavía ya se están viendo afectadas a nivel de producción, ¿no? Por el tema socioambiental que se vive con los, las granjas de cerdos, con los plaguicidas, con los incendios que ahorita literalmente toda la península está en llamas y no se están atendiendo estas contingencias y estamos un poco más distraídos porque probablemente pues lo amerita el tema de la pandemia, ¿no? Claro, también nos gustaría saber cómo podemos apoyar la lucha, cómo nos podemos apoyar, porque también acá los xochimilcas estamos luchando por la defensa del territorio, por la defensa del agua, y pues me gustaría saber cómo podríamos apoyar. Hola, ¿me escuchan? Claro que sí. Bueno, pues creo que en este momento estamos viendo el rostro más neoliberal de la autollamada Cuarta Transformación, en el momento en el que estamos viendo cómo todos estos megaproyectos de muerte no se detienen ante una situación de emergencia que estamos viviendo, una emergencia sanitaria en la que las comunidades indígenas, las comunidades rurales, las comunidades que estamos en los pueblos, somos la población más en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y se debiera estar atendiendo esa emergencia sanitaria. Y por el contrario, vemos cómo todas estas obras, todos estos megaproyectos continúan, así como también continúa este sistema nefasto que está asesinando a los ambientalistas, a los defensores y a las luchadoras que están defendiendo el territorio, la tierra y la vida. 3 asesinatos en lo que va de la cuarentena. Y pienso que es muy importante atender al llamado que hizo, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el que nos llama a no abandonar las luchas, ¿no? Pese a esta situación, pese a estar en la cuarentena o estar temporalmente aislados, temporalmente en casa, en que no podemos reunirnos en asambleas, en que no podemos estar pues comunicándonos de manera personal con la gente, con nuestras organizaciones, con las comunidades, con los colectivos, pero sí encontrar estas otras maneras de encontrarnos, de comunicarnos, de escucharnos, de conocernos, y creo que una excelente manera de hacerlo, pues precisamente lo que están realizando ustedes con estas transmisiones, porque es una manera en la que nosotros podemos seguir conociendo las situaciones que están sucediendo en el país y que la población, la sociedad también conozca esta situación que muchas veces pues no se conocen, ¿no? o se disfrazan, ¿no? Toda esta defensa por la vida, de todas estas luchas que existen en el país. Pues nosotros desde Quintana Roo tratamos de continuar organizándonos en la distancia, uniendo nuestros corazones, uniendo nuestras palabras para poder seguir fortaleciendo este tejido organizativo y ese tejido comunitario que tanta falta hace fortalecer y que es algo que precisamente el sistema no quiere, ¿no? Lo que quiere es dar las luchas, dividir, aislar, todo lo que el sistema genera es precisamente una división y un aislamiento, una individualización. Y lo que pienso que debemos encontrar son formas colectivas de seguir comunicándonos, encontrándonos y organizándonos. Así es. Bueno, también quería preguntarles, ¿sabemos acerca de un amparo que ganaron ustedes por ahí? O si nos pueden platicar acerca de él, que además ahorita con esta contingencia que ha venido, estos gobiernos de la 4T también han ya aprobado unas leyes donde va, me parece, lo del Tren Maya. Pues no sé si alguno de ustedes nos podría comentar algo. Bueno. Hola. Bueno, hola. Claro.
Eh, sí, se interpuso una demanda de amparo en la zona de Calakmul, en Campeche, a finales del año pasado, me parece, ¿no? Y bueno, no conozco bien la demanda de amparo que se interpone, más que lo que ha ido girarnos a través de los medios de comunicación. Creo que es una acción jurídica bastante importante, donde ha tenido un impacto, me parece, positivo en términos de evidenciar, ¿no?, la violación hacia los derechos, ¿no?, de las comunidades, sobre todo indígenas, en la zona. Entonces creo que fue una acción bastante acertada, y me parece que empieza a evidenciar un camino, una vía importante de exploración para continuar visibilizando de manera, me parece, más pues a través de esas instancias, ¿no?, que tiene que ver con las demandas. Pienso que este momento es bien importante, en términos de lo que señalaba Ángel, ¿no?, de mantener, ¿no?, formas importantes de seguir comunicándonos, de seguir organizándonos, de seguir tejiendo, ¿no? Y que creo que eso va a ser, me parece, la base importante para poder detener esta serie de imposiciones que el Estado busca, ¿no?, aquí en la península. Entonces, yo pensaría que los procesos jurídicos, las demandas de amparo, serán seguramente una de los caminos que se van a estar presentando, ¿no? Sin embargo, creo que la parte más fuerte, más importante y la base para poder defender el territorio tiene que ver con una organización más allá de la cuestión jurídica, ¿no? Tal vez eso pueda ser un elemento más que fortalezca lo organizativo, pero creo que lo fundamental va a ser esto que señalaba, ¿no? Cómo seguir manteniendo esta resistencia desde la semilpa, desde el conservar las semillas, desde toda la parte de nuestra identidad, ¿no? Creo que eso es el corazón más importante de la lucha, de lo que se está planteando en este camino, y que creo que ese tendría que ser como la ruta más importante, ¿no? Y bueno, seguramente los compañeros de Calakmul, en algún momento después de este momento como complicado, ¿no?, hablarán más al respecto del proceso. Entiendo que ha habido como ciertas limitaciones en cuanto al impacto que pueda tener este amparo, ¿no? Lo han ido delimitando en términos de que solamente protege como el área de Campeche, ¿no?, o incluso solamente el municipio de Calakmul, ¿no?, esa demanda de amparo. Entonces me parece que el alcance que se estaba planteando, lo que yo había entendido, es que era una demanda que planteaba la cancelación de un proyecto completo, ¿no? No solamente el de la parte de Calakmul, sino de todo el proyecto, ¿no? Y lo que ha ido haciendo justamente este aparato de gobierno, ¿no?, a través de sus instituciones de justicia, ha sido acotar y delimitar como el alcance de la demanda. Entonces me parece que eso es un aspecto preocupante, porque entonces lo que quieren hacer es que reducir el derecho, ¿no? Quieren reducir y condicionar el derecho que se está denunciando. Entonces eso creo que es algo bien importante. Ok, muchas gracias por explicarnos, y pues si gustan agregar algo más, ya nada más nos quedan 10 minutitos y pues les cedo la palabra, no sé quién quiera platicar o agregar otra cosa más. Sí,
hacer un llamado a la sociedad en general, que no pierdan la atención. Yo sé que ahorita todos estamos pasando por una crisis mundial, nuestra principal preocupación es la salud, y que sí es lo más importante, pero que no dejemos de percibir las nuevas estructuras que vamos a estar obligados a rehacer como sociedad y como comunidad, para poder seguir adelante, ¿no? Con una vida digna, que empecemos a pensar mejor en qué son nuestras prioridades y qué es lo realmente importante en nuestra forma de vida, y que no dejemos de cuestionar, por más adornados y con Photoshop que nos presenten los proyectos, no perdamos el sentido crítico y analítico, estemos muy atentos a lo que se viene y a quienes están detrás de estos planes y megaproyectos. Que no se nos olvide que el poder y los acuerdos políticos que tiene México desde hace décadas son mucho más poderosas por ahora que cualquier discurso de supuesta izquierda que está actualmente en el poder. Gracias. También quisiera que nos pregunta la gente, que dónde podríamos encontrar más información de Tren Maya. Claro, pues todos los que estamos aquí, que formamos parte de colectivos diferentes, pero que afortunadamente nos encontramos en muchos espacios, en cada una de las páginas de los colectivos, que con gusto les pasamos a ustedes las ligas de estas páginas para que los consulten, y también en la página del Debatren, así lo pueden encontrar en Facebook y Twitter, que es un evento que nos ha servido para encontrarnos. Ahí también estamos subiendo información. Muchas gracias. Si gusta, compañero Ángel, si quiere agregar algo más. Sí, pues únicamente recordar que a pesar de tener un panorama muchas veces desalentador, en el que estamos mirando cómo se están silenciando las voces y se está asesinando a los defensores y a las defensoras de la vida, a pesar de que miramos cómo estos megaproyectos se están imponiendo y cada vez más están despojando a los pueblos originarios, siempre hay esperanza. Hay esperanza cada vez que se siembra la milpa, cada vez que en los pueblos se realizan las fiestas comunitarias, cada vez que nos encontramos con colectivos, con organizaciones, con gente del campo y de la ciudad, que todos vivimos y padecemos pues toda esta situación muy grave que se vive en el mundo debido pues a esta pandemia mayor que es el capitalismo. Pues cada vez que nos miramos, que nos escuchamos, comprobamos que hay mucha esperanza, ¿no? Que hay mucho por hacer, que hay mucho por luchar, que hay mucho por resistir, y que debemos seguir los ejemplos, las luchas de compañeros como Samir Flores Soberanes, de compañeras como Betty Cariño, que hace 10 años la asesinaron, de compañeras como Berta Cáceres en Honduras, y de tantas y tantas personas que han dado la vida defendiendo lo más preciado del mundo, que es precisamente la vida del planeta, la vida de la comunidad, la vida en armonía, en la que todos deberíamos pues hermanarnos, solidarizarnos y vivir compartiendo y siendo uno con la naturaleza y con la tierra. Hay esperanza, debemos seguir manteniendo la lucha, la resistencia y no perder la alegría. Si algo nos han enseñado las compas y los compas zapatistas es vivir esta alegre rebeldía, es festejar también, es abrazarnos, encontrarnos, mirarnos. Ahora, cuando termine toda esta contingencia, seguramente nos vamos a continuar mirando, estrechando los brazos y celebrando la vida que es por la que estamos luchando y la que estamos defendiendo. Muchas gracias, Ángel. Si quieren compartir algo, compañero Ever y Alika.
Hola. Creo que ya no está conectado. ¿No se escucha? Ya. ¿Acá? Sí, Bueno, sí te escucho acá. sí, tuvimos un problema técnico, pero bueno, yo también, sumando a lo que ya han dicho Ángel, sobre todo, creo que como en el marco de esto que hemos venido hablando sobre estas amenazas que hay en nuestros territorios, ¿no? Y este momento coyuntural de crisis de salud y del modelo, ¿no? Que esta crisis es un síntoma, pues, del sistema capital, ¿no? Depredador. Creo que también es un momento de oportunidad, pues, ¿no? Que creo, desde lo que he escuchado, desde lo que he leído, visto y demás en esta comunicación para afuera, desde aquí, desde las comunidades y mirando también a la ciudad, creo que es un momento también que es una oportunidad, me parece, ¿no? Que hay mucha gente, no solamente desde los pueblos, sino en las ciudades, ¿no? En lo urbano, que ante esta crisis que se está viviendo en este momento con esta pandemia, están cuestionando, ¿no? La vida. Se están haciendo preguntas, no solamente caos o desesperanza o miedo, ¿no? Que existe, pues. Hay mucha gente que está preguntándose por qué está pasando esto, preguntándose por qué el sistema de salud y los estados no pueden dar respuesta, ¿no? Mirando una preocupación, sí, de desempleo y lo que está pasando alrededor de la economía, pero también tratando de buscar alternativas, ¿no? Y creo que algo que muchas de las preguntas llevan a los pueblos, ¿no? Las respuestas están en los pueblos indígenas, en los pueblos rurales, en la búsqueda de la reconstrucción del tejido social, de la colectividad, de pensar que organizándonos podemos salir adelante juntas y juntos, ¿no? En que es importante regresar y recordar y hacer, buscar la producción de los alimentos, ¿no? Aún en las ciudades, en el pueblo, que es importante en este momento de urgencia de salud, ¿no? Ante la precariedad del sistema de salud, de recuperar los saberes de la medicina tradicional o la medicina de los pueblos, ¿no? El uso de las plantas, ¿no? Para poder hacer frente a esta crisis de salud, ¿no? Porque pues esta pandemia, este virus, pues es una gripa, ¿no? Que puede complicarse, pues, pero que con podemos plantas o demás y que podemos resolverlo, ¿no? Entonces creo que también es un momento de oportunidad donde mucha gente está regresando a recordar, ¿no? Recordar lo que se tenía un poco olvidado, ¿no? Lo que no querían que escucharan, y me parece que de todo esto que está pasando, todo lo que va a venir en esta reestructuración, pues los pueblos van a estar ahí. Yo creo que los pueblos van a ser una opción muy importante, ¿no? Y que pues aquí estamos, ¿no? Aquí estaremos. Muchas gracias. Ever, ¿quiere decir algo o... Pues en ese mismo canal, ¿no? Como señalar que el momento que se está viviendo ahorita es muy importante en términos de que se está mirando, ¿no? Pues este sistema capitalista, ¿no? Que pues cómo se empieza a evidenciar, ¿no? La crisis de salud, la crisis económica, ¿no? Que está implicando, ¿no? Y que me parece que eso es sumamente importante para ir, como señalábamos, ¿no? Reflexionando, mirando y construyendo pues otras maneras, ¿no? Como siempre le hemos ido planteando, maneras diferentes, ¿no? De hacer la vida, ¿no? De una vida buena, de una vida digna, donde siempre se ha ido resolviendo, ¿no? Desde las comunidades como ese tipo de situaciones. Entonces creo que eso es bien importante como tener presente esta memoria histórica, ¿no? Que siempre nos da la orientación, el rumbo, ¿no? El camino de por dónde estar construyendo pues formas diferentes de hacer la vida. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a Chanti, a Ángel, a Lika, a Ever por esta conversación
y que pues sigamos hermandándonos, sigamos luchando por la madre tierra, por la soberanía alimentaria. Muchas gracias y les estamos muy agradecidos acá a los Xochimilcas, la Ciudad de México y donde lleguemos a todos los rincones de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Oh.